Una vez formulado el problema de investigación, la pregunta que va a orientar todo el proceso de investigación, vamos a poder avanzar sobre la hipótesis. La hipótesis son posibles respuestas a la pregunta de investigación. Son explicaciones posibles al fenómeno a investigar. Ahora, esta posible respuesta no es una conjetura empírica, no es algo que es lo que yo creo, sino más bien está basado en el marco teórico que escogí para definir mi objeto de estudio. Recuerden que el marco teórico servía para definir el objeto de estudio, delimitar el objeto de estudio y también para predecir al objeto de estudio, es decir, cómo este objeto actúa frente a ciertas circunstancias. Por lo tanto, frente a la pregunta de investigación, a través del marco teórico yo ya puedo tener una orientación de cómo se comporta bajo ciertas variables. En relación a eso va a estar formulada mi respuesta, mi hipótesis frente a la pregunta que me he hecho para avanzar sobre la investigación. Los tipos de hipótesis que tenemos son tres. Las descriptivas que involucran una sola variable, las descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación, y tercero, aquellas que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Ahora voy a pasar a explicar cada uno y dar ejemplos para que nos queden bien claros cómo son estos tipos de hipótesis. Las primeras hipótesis son aquellas descriptivas que involucran una sola variable. En este tipo de investigación, lo que se pretende es probar la existencia de una variable y describirla, es decir, caracterizarla. Veamos, por ejemplo, un ejemplo, donde el problema de investigación es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad promedio de deserción escolar entre los niños limpiavidrios de Barrio General Paz en el año 2020? En este caso, la hipótesis dice lo siguiente. La edad promedio de deserción escolar entre los niños limpiavidrios de Barrio General Paz es en varones a los 13 años y en mujeres a los 16 años. Fíjense cómo está formulada la hipótesis. Encontramos en ella no solamente la variable, sino también el fenómeno y el universo. Es decir, la hipótesis es una respuesta breve, concisa, pero que responde de manera específica al problema de investigación. En este caso, la variable que nosotros que pretendemos probar y caracterizar, es la edad promedio de deserción. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es la edad promedio? La respuesta va a ser, la edad promedio de deserción es en varones de 13 años y en mujeres de 16 años. ¿Pero en dónde? Frente a este fenómeno que es el trabajo infantil, los niños limpiavidrios. ¿De qué universo? De Barrio General Paz del año 2020. Vamos a otro ejemplo. Aquellas hipótesis que son descriptivas, aquellas hipótesis que son las descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación. En este caso, vamos a ver que existe una variable que es independiente, que está acompañada de una variable dependiente, es decir, donde el cambio o la alteración de una de las variables altera y modifica a la variable que se encuentra asociada a ella. Veamos un ejemplo. El problema de investigación sería la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre las horas trabajadas semanalmente y el rendimiento escolar en los niños limpiavidrios de Barrio General Paz en el año 2020? Acá ya en la pregunta tenemos las dos variables muy bien definidas. Las horas trabajadas van a ser una variable y el rendimiento escolar va a ser la segunda variable.
Ahora vamos a la hipótesis. ¿Cómo vamos a responder frente a estas variables en forma de asociación? ¿Por qué decimos que estas variables están asociadas? Porque sabemos que mientras más horas trabaja un niño, menos tiempo tiene para estudiar, por lo tanto el rendimiento escolar va a ser menor. Fíjense que está asociada la variable horas de trabajo con rendimiento escolar. Por lo tanto, si el niño no trabaja mucho o no trabaja, va a tener todo el tiempo del mundo para poder estudiar y por lo tanto su rendimiento escolar va a ser mayor. Tenemos dos variables en forma de asociación. Cuando se modifica o altera una, esta también modifica y altera la otra. ¿Cómo se formula la hipótesis en este caso? El rendimiento escolar de los niños limpiavidrios de Barrio General Paz, que ya tenemos la primera variable, varía de acuerdo o en relación a las horas trabajadas semanalmente. A mayor horas de trabajo, menor rendimiento escolar. Fíjense que la hipótesis encuentra estas dos variables en forma de asociación y la formulación de esta respuesta además incluye, como veníamos diciendo, tanto el fenómeno como el universo en tiempo y en espacio. Vayamos al tercer tipo de hipótesis. Aquellas que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. El problema de investigación que vamos a trabajar en este momento, el ejemplo, es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores predominantes que llevan a la deserción escolar en los niños limpiavidrios de Barrio General Paz en el año 2020? En este tipo de hipótesis, lo que vamos a intentar es explicar el fenómeno y predecir, mediante observación, ciertas tendencias. Es decir, aquello que sucedería en determinadas condiciones. Por lo tanto, la hipótesis, la respuesta, la posible respuesta a este problema de investigación va a ser la siguiente. Existen múltiples factores que determinan la deserción escolar en los niños limpiavidrios de Barrio General Paz. Entre ellos, conectividad, falta de acompañamiento familiar y frustración. Entonces, acá estoy trabajando tres variables en términos de dependencia. Es decir, estas variables son dependientes de la deserción escolar. Yo puedo predecir que si a un niño le falta conectividad, acompañamiento familiar y tiene frustración, posiblemente deje el colegio. Por lo tanto, para yo modificar esto, voy a tener que trabajar en estas mismas variables. Le voy a tener que dar la conectividad, el acompañamiento familiar que necesite y trabajar su autoestima. Es decir, son tres variables en términos de dependencia de aquella condición que es la deserción escolar. ¿Cuáles son las condiciones de una buena hipótesis? Primero, no debe ser ni compleja ni excesivamente amplia, es decir, tiene que ser una respuesta que brinde justamente una posibilidad específica a la pregunta de investigación. No me tengo que ir por las ramas. Segundo, ofrece una explicación suficientemente amplia de los hechos y las conclusiones que desea abarcar, es decir, tampoco es un sí o un no. Tercero, que esto es muy importante, esta hipótesis debe ser verificable porque después todo el conducto, digamos, del proceso de investigación va a estar basado en verificar, en probar lo que estoy diciendo, en probar esta posible respuesta. Y por último, tiene que estar en consonancia con el marco teórico. Como hemos dicho, no es una respuesta en relación a lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo percibo, sino según el marco teórico, qué es lo que el marco teórico me ha brindado información respecto al objeto de estudio.